Bueno, gracias por venir a esta presentación. Soy Javier Álvarez. Esto Ibérica es una empresa, la filial de una empresa alemana que se dedica a la fabricación de materiales de construcción, sistemas SATE, fachada ventilada y sistemas de acondicionamiento acústico. Lo que os vamos a contar es una solución que traemos como novedad, viene patentada para resolver la ecuación del acondicionamiento acústico de los espacios con las altas exigencias de niveles de absorción que se requieren en los proyectos, en el mismo nivel exactamente que la estética del proyecto. Es decir, aquellos proyectos donde tengamos las arquitecturas, los estudios de arquitectura e interiorismo exigiéndonos unos altos rangos de estética, y no va a ser ni menos ni más la acústica que la estética. Entonces, es aquellas soluciones de sistemas acústicos con absorbentes continuos, sin juntas, sin perforaciones, sin fibras, y esa es la bonanza de este sistema que también dentro de un congreso como este, donde, bueno, donde metemos mucha carga numérica y teórica y decretal, pues también viene bien un poco tocar las fibras y los materiales, ¿no? El sistema se llama Silent Distance T. El distance se refiere porque es un falso techo continuo. No es nuevo el sistema, lo que es nuevo es la metodología luego de aplicación y de ejecución. Parte del sistema Silent Distance S, que es la S es de screw, de atornillado, ¿no? Estos paneles, a medida que vayamos haciendo la demo, os voy a explicar el por qué este cambio de metodología de trabajo. El sistema es un falso techo con una subestructura tipo placa de yeso laminado, normal del mercado, sobre el cual vamos integrando un elemento placa que va atornillada sobre la subestructura, y luego acabamos con revocos que tienen que ser también revocos acústicos, ¿no? La placa es un material fonoabsorbente y los revocos son permeables al sonido. Esta es la situación en la que nos encontrábamos inicialmente con un sistema donde teníamos una curva tal que así, ¿no? Esta es la explicación de por qué se ha desarrollado un segundo sistema, una evolución del sistema actual, pasando de ser atornillado a ser adherido. Aquí está la patente en la adherencia de las placas a la subestructura, y con este pequeño cambio lo que hemos conseguido son unas curvas mucho más homogéneas, mucho más horizontales que el caso anterior. Todo esto tiene una explicación detrás en distintos niveles que os iré contando a medida que iniciemos la demostración. Lo que vamos a enseñaros es cómo se aplica. En primer lugar, pues se instala una subestructura. Tenemos aquí un pequeño tramo de subestructura. Luego aplicaremos un adhesivo, pegaremos la placa y revestiremos el sistema con los morteros acústicos. Este es el espacio, ¿vale? De lo que se trata es de generar un falso techo de acondicionamiento acústico. Y la idea es lo que os decía antes, tiene que ser un techo continuo, liso y laso, blanquito, donde nada se vea, bueno, blanco puede ser también de color, pero donde no se vea en ningún caso las juntas o perforaciones o elementos que no encajan bien en la estética de los espacios de alta carga de diseño. Veis aquí en primer lugar que tenemos una subestructura y un elemento placa. La placa como punto inicial es que la tocáis, pégale un golpe ahí. Es rígida la placa. La placa, siempre que hablamos de cosas fonoabsorbentes, pues nos estamos imaginando espumas, lanas, cosas así, o perforaciones, ¿no? En este caso, se trata de un elemento rígido. El material es vidrio expandido reciclado, son cristales que se expanden. En la tecnología es la expansión de unas bolitas, y esas bolitas tienen una granulometría, se unen en un molde, y ese molde pues genera el elemento placa, ¿no? Ese elemento placa es fonoabsorbente en sí, y lo que vamos a hacer es pegarla directamente sobre esa subestructura, ¿no? Para ello utilizamos un adhesivo, es una cola de mucha adherencia, tiene mucha adherencia,
y lo que hacemos es aplicarla directamente sobre la perfilería con una boquilla específica que nos dice exactamente la altura del cordón que tiene que tener, y la vamos aplicando directamente sobre la subestructura. El hecho de que sea pegada y no atornillada es la explicación a las gráficas que teníamos antes de las curvas de absorción. Cuando atornillamos, generamos puntos débiles en la placa y claro, estamos hablando de materiales fonoabsorbentes que son porosos y permeables al sonido y al aire también. El aire en suspensión, las partículas que en el aire en suspensión, por diferencia de presiones en el plenum, a un lado y al otro del plenum, arrastra también consigo la suciedad del ambiente, y eso hace que se puedan producir patologías por manchas en la parte superior, ¿no? Estamos viendo las típicas marcas por paso del aire. Evitando ese atornillado y evitando esas roturas de la placa y de un velo que tenía la placa antigua, hacemos que simplemente pegando el sistema se comporte homogéneo, de manera que no se verían esas patologías de manchas, esas patologías que puede tener cualquier placa de yeso laminado, simplemente por diferencia de presión. Lo que pasa es que en un caso simplemente con pintar el techo ya estaría resuelto, y aquí habría que dar morteros acústicos. Ahora mismo acabamos de pegar la placa, recién el adhesivo ya empezó a trabajar. Obviamente el adhesivo funciona con el paso del tiempo, va mejorando la adherencia, pero en este momento, si yo posara ahí un cubo de agua, lleno de agua, la placa ya no caería, ya no se caería. Vamos a hacer una pequeña demostración del agarre del adhesivo. Sin embargo, no es este el momento en el que hay que testear el adhesivo. El adhesivo habría que testearlo ya cuando estuviera seco, etcétera, ¿no? Pero bueno, para que veáis un poco la idea de la reticencia que puede hacer igual la adherencia del sistema sobre la subestructura, ¿no? Decía que esta placa, una de las novedades que tiene es que la parte posterior eliminó un velo que hacía que el sistema siguiera siendo estanco al paso del aire, y ese velo hacía que la placa no trabajara por plenum, es decir, que solo estuviera comportándose como un material fonoabsorbente, y estaríamos perdiendo todo el efecto del plenum, de la absorción que nos estaría dando el plenum. Con eso, eliminando ese velo a raíz de la adherencia de la placa, conseguimos que esa gráfica en las bajas frecuencias se tornara más plana y tuviera un espectro mucho más homogéneo. Una vez que ya tenemos las placas colocadas en el techo y ya están todas juntas, lo que nos quedaría sería aplicar los revocos acústicos, ¿no? Como estáis viendo allí, claro, no podemos venir y pintar el techo, porque si pintáramos el techo generaríamos una película continua que haría que la placa nos pudiera trabajar acústicamente, no estuviera trabajando. Entonces hay que utilizar materiales que sean no fonoabsorbentes, que sean porosos y que permitan que la placa pueda trabajar. Entonces utilizamos dos morteros acústicos, el Top Basic, que sirve como base, y el Top Finish, que sería la capa de acabado. Y al final lo que vemos es estos materiales vienen en un cubo, vienen ya tintados. Si se quiere un color específico, pues se pueden pedir el color específico. El 90% de lo que hacemos es blanco. Se aplican encima del techo, y lo que hacemos es rayar el material en dos direcciones con una llana dentada, para que el material que tenemos aportado en el techo sea exactamente la cantidad que necesitamos tener. Una vez que tenemos el material aportado y rayado en las dos direcciones, lo que hacemos es alisarlo y dejarlo secar. Una vez que está seco, al día siguiente venimos con la segunda capa de acabado, que sería en este caso la capa de acabado, y el techo estaría terminado. La siguiente evolución de este sistema va a ser, saldrá el año que viene probablemente, será un mortero acústico de la capa intermedia que sea lijable. Eso evitará el fallo del instalador, porque estos materiales, como veis, son muy técnicos y necesitan manos muy especializadas de gente formada y con conocimiento bueno.
Y esta última fase, por ejemplo, en la que está trabajando Alex ahora es la de pasar el avión, que es la fase más fina de todas y tiene complejidad. Entonces, lo que estamos intentando es evitar quitarle todas esas partes complejas al sistema y hacer que la aplicación sea más sencilla desde el punto de vista de pues eso, teniendo un mortero intermedio que pudiera ser lijable, hace que todos estos posibles defectos queden subsanados. Y esta es la presentación de un poco atareada y complicada del nuevo sistema Distance C de esto, y os invito a, bueno, luego tenemos ahí arriba un stand con ya la solución ya terminada y con los acabados vistos. Ahora veis que, claro, esto se aplica normalmente en el techo, lo hicimos bajo mano, entonces esta es la situación final en la que quedaría el sistema. Si tenéis alguna pregunta que hacerme, o os lo he contado así muy rápido, pero bueno, es el tiempo que tenemos y espero que os haya sido interesante.